Arratsaldeon, muy buenas tardes. Comenzamos. Gracias por acompañarnos esta segunda parte del programa informativo correspondiente a este martes 9 de marzo. Ya saben, como todos los martes, Consejo de Gobierno vasco y Consejo de Ministros en Madrid. Pero a pesar de todo ello, muchas y variadas informaciones. Hoy sí, ayer dábamos el protagonismo al 8 de marzo, al Día de la Mujer. Hoy toca darle el protagonismo de nuevo al coronavirus y sobre todo a las vacunas. Vamos a empezar conociendo los datos actualizados de la COVID-19 aquí en Euskadi. Unos datos que dicen que ayer se hicieron 8.560 test diagnósticos, de los que 334 fueron positivos. Vamos a ver el desglose y la relación por territorios históricos, que dice que fueron 58 en Álava, 172 en Vizcaya y 101 en Guipúzcoa. Situación de los hospitales, además, en el día de ayer, 50 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 113 personas ingresadas. La tasa de positividad está ahora situada en el 3,9% y la tasa acumulada en toda Euskadi está en 208,71. Vemos rápidamente cuál es la situación en nuestros municipios, con una localidad vizcaína que vuelve al nivel rojo y que ahí la ven de nuevo. Es Derio, que suma 5 nuevos positivos. Recapitulamos, vemos y contamos y les contamos, por si acaso no ven bien los números en sus pantallas, los últimos contagios en nuestras localidades. En Bilbao han sido 41, 24 en Baracaldo, ninguno en Sestao, Portugalete, que suma 6 y 8 Santurce, Trapagaran y Ortuella ninguno, 1 en Abanto, 3 en Musquis, ninguno en Ciervena, 6 en Erandio, los mismos que Leioa, y 14 en Guecho. Antes de escuchar las primeras valoraciones, también los datos actualizados de la COVID en Euskadi en lo que a aulas educativas se refiere. Ningún colegio está cerrado, pero sí hay 68 aulas clausuradas en 47 centros educativos, lo que supone el 0,39%. No son malas cifras, pero ya saben que continúan cerrándose aulas por positivos o probables positivos en los centros educativos. Ahora sí, tras conocer estos resultados y darlos y explicarlos, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha dicho que la situación, bueno, pues continúa estable. Hoy hemos superado la cifra de los 300 contagios, pero bajamos la tasa de positividad. Hay que esperar, ha dicho de nuevo, la evolución en las próximas semanas, que será determinante. Precisamente hoy entra en vigor el nuevo decreto del Lehendakari en el que se prolongan las medidas de prevención. Una decisión prudente, ya que a pesar de continuar con el descenso de la incidencia global, la evolución de las próximas semanas será determinante. En Euskadi continuamos en el nivel 3 de transmisión tensionada del Plan Bizi Berri 3. Y debemos permanecer alerta a los factores de incertidumbre que se mantienen a nuestro alrededor. Según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Euskadi para la detección de variantes de interés, la variante británica sigue suponiendo alrededor del 50% de los casos positivos. Además, se han confirmado en Euskadi, mediante secuenciación, 2 casos de infección por la variante sudafricana y 1 por la variante brasileña. Debemos seguir atentos y poner todos los medios posibles para evitar la propagación del virus. Bueno, esto en lo que respecta a la primera de sus intervenciones, efectivamente hacía mención ella, y ya lo damos por sabido y por conocido, que desde hoy martes tenemos una movilidad más amplia, que podemos movernos por toda Euskadi. Pero nos hemos interesado más que nada por el tema de las variantes y de las cepas, porque a los casos que se están dando en Euskadi
hay que añadir otra variante u otra cepa que todavía no ha llegado a Euskadi, pero que podría hacerlo. Se llama cepa californiana, más conocida como el diablo, porque la alta transmisión que tiene y por ser además peligrosa. El director de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, hablaba de esta cepa californiana. No tenemos más información ahora mismo respecto a los 6 casos de esta variante. Es en un muestreo aleatorio realizado en una comunidad autónoma y no tenemos más información. No puedo darle más datos sobre la cepa de California. En todo caso, es una variante. Es una variante que todavía está en estudio. Su interés desde el punto de vista de salud pública, desde luego, tiene algunas características que aparentemente podrían generar algún problema, pero todavía no tenemos seguridad del impacto que pueda tener. Por lo tanto, todavía no podemos tampoco considerarla una variante de un interés extremo. Desde luego, hay que ser precavidos, hay que seguir valorando qué es lo que está pasando con ella, pero ahora mismo todavía no tenemos una información tan sólida como la que tenemos, por ejemplo, de la variante B1.351, la sudafricana, o de la B1.17, que es la que llamábamos británica, o de la P1, que es la que ya llamábamos brasileña. En todo caso, cuando aparezca información de interés se dirá. Bueno, esto es lo que dice Fernando Simón, pero sí hay confirmados 6 casos de esta cepa o variante californiana que se propaga con más rapidez que otras, que es, al parecer, resistente a las vacunas. Entonces, haciendo un rápido recuento de las cepas, de las variantes que se están detectando de la COVID-19, tenemos la británica, la sudafricana, la brasileña, ahora la californiana. Como decimos, aquí en Euskadi todavía no ha llegado la californiana, pero también están monitorizándose otras cepas, por ejemplo, una que le llaman la mutación danesa, una segunda de Brasil y una segunda también de Reino Unido. Más vale que las vacunas que se están administrando funcionen para todas estas variantes, porque si no, lo tenemos pajarito. De vacunas seguimos hablando porque, claro, es lo que nos lleva, es lo que nos interesa. Por ejemplo, la Pfizer sí muestra eficacia con la variante brasileña. Además, la AstraZeneca, que es la que está llegando ahora, que es la que se está administrando a las personas de menos de 50, 55 años, aunque dicen que luego en breve podían ampliarlo incluso pues a 56 y más adelante. Pero bueno, de hecho, las comunidades autónomas reciben desde hoy 500.000 de dosis de AstraZeneca. Y parece pues que el envío, la recepción, en lo que a nosotros conlleva, pues va a ser continua, de momento. Ya saben que esto de las vacunas, pues bueno, sí. Y de la vacuna AstraZeneca ha hablado también la consejera Gotzone Sagardui. Vamos a escucharla. Como ya anunciábamos la pasada semana, aceleramos la vacunación con AstraZeneca. Ya saben que el plazo para la segunda dosis es amplio en comparación con los de Pfizer y Moderna. Hablamos de 3 meses frente a 3 semanas. Dado que en este momento contamos con colectivos Diana para administrarles la vacuna en los próximos días, haremos un esfuerzo por llegar al máximo de personas posibles. Nuestra estrategia sigue vigente. Seguiremos reservando vacunas para garantizar la administración de la segunda dosis. El plazo de 3 meses nos da margen para generar ese stock estratégico. Lo ha dicho ella. ¿Y por qué el plazo de 3 meses? Porque desde la primera a la segunda dosis de AstraZeneca, solamente de esta, hay entre 10 y 12 semanas, o sea, prácticamente los 3 meses, mientras que de la Pfizer y de Moderna, la diferencia entre la primera y la segunda dosis es de 21 días. Entonces, estos 3 meses, como dice la consejera, da tranquilidad. ¿Y cuáles son los colectivos que están vacunándose de AstraZeneca? Pues vamos a resumírselo, no todos, claro, pero más o menos los colectivos y de las personas de hasta 55 años, o sea, de 55 para abajo, que están vacunándose con AstraZeneca son los siguientes: ertzainas, policías locales, Policía Nacional y Guardia Civil, Cuerpo de Bomberos, profesionales del servicio de atención a domicilio,
profesionales del ámbito educativo en educación infantil y especial, funcionarios de prisiones, personal de farmacias. Con estos colectivos ya se había iniciado la vacunación y esta semana comenzará con estos otros nuevos. Atentos: profesionales del puerto de Bilbao y de Pasaia, profesionales del Instituto Vasco de Medicina Legal, fisioterapeutas, personal de laboratorios de salud pública, del ámbito educativo no universitario, esto es, los que trabajan con los chavales que usan mascarilla, mientras la primera vacunación comenzó con los profesores y personal de comedor que trabajan con niños tan pequeños que no tienen obligación de usar mascarilla. Seguimos: trabajadores de los centros de justicia juvenil, psicólogos, podólogos, optometristas, veterinarios, protésicos dentales, arranchales, profesionales de albergues, de centros de acogida de migrantes en tránsito y refugiados. Recuerden los que les hablábamos ayer que estaban en Irún atendiendo a los irregulares que habían llegado procedentes de Canarias y que quieren continuar su tránsito hacia Francia. Luego, terminada la fase de este colectivo, se está preparando a otros nuevos, que es el personal del transporte público. Ya terminamos el listado. Trabajadoras sociales de ayuntamientos que atienden a domicilio, personal de las cajas de los supermercados y la población reclusa. Y estas imágenes que están viendo ahora en este momento corresponden a las vacunaciones que se están llevando a cabo esta misma semana a las personas de más de 90 años y en concreto corresponden aquí en Baracaldo. Se han hecho las vacunaciones, continúan a los mayores de 90 años. A estos, lógicamente, no se les aplica la vacuna AstraZeneca, sino que es la Pfizer. Aquí ven también a los primeros personas del colectivo de 90 años, de 90 y hasta 100, que son los que ahora están recibiendo la primera dosis de la vacuna Pfizer. Una vacunación que, como ya saben, continuará luego con el siguiente colectivo de edad que corresponde a los mayores y mayoras, mayores y mayoras, ¿de dónde voy yo? A los mayores de 80 años, de 80 y hasta 90 años. Bueno, imágenes también de vacunación. Lo que haya anunciado la consejera Gochone Sagordio es el nuevo sistema de citación para acudir a vacunarse. No afecta a este colectivo de mayores. De los que vayan a recibir estos colectivos que hemos citado AstraZeneca, pueden ir a la página web de Osakidetza para pedir cita previa para vacunarse. Vamos a activar nuevas vías de citación. Lo haremos a través de la web de Osakidetza y comenzaremos con el colectivo del ámbito educativo, tanto del ámbito público como privado y concertado, personal de primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, así como personal del comedor, cocina y transporte de estos centros. A partir de mañana, estos colectivos podrán solicitar cita entrando a la página web de Osakidetza. Se les enviará también un mensaje a sus teléfonos móviles indicando que ya pueden entrar en la web para solicitar su cita. Pero un mensaje claro: a la población mayor de 80 años se les seguirá llamando por teléfono desde Osakidetza para darles cita. A todas las personas mayores de 80 años les continuaremos llamando desde Osakidetza para concertar su cita. La vacunación en Euskadi sigue su curso según lo establecido y, recuerden, en función de la disponibilidad de vacunas, como hemos defendido siempre. Bueno, pues a través de la página web, recordemos, personal, por ejemplo, de primaria, secundaria, bachillerato, de formación profesional, personal de comedor, a partir de mañana pueden entrar en la página web de Osakidetza para solicitar cita previa
para proceder a la vacunación, sería AstraZeneca. Ha recordado ella que el personal, las personas mayores, el sistema es el mismo. Desde Osakidetza llaman a sus domicilios para ponerles la cita el día que tienen que ir al centro de salud que tienen adjudicado para la vacunación. Vamos a terminar ya las intervenciones de Gochone Sagardui, que comparecía en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, hablando precisamente de los mayores, de cómo va a continuar la vacunación y de la inmunización, porque en el tema, por ejemplo, de residencias, prácticamente podemos decir que el 100% de los residentes de centros sociosanitarios están ya vacunados con la segunda dosis. Esperamos primero poder finalizar la vacunación de personas mayores de 90, pero sí es nuestra intención, si hay vacuna suficiente disponible, porque todo depende también del colectivo de 90 que quiera que esté en posibilidad de recibir la vacuna, pero es nuestra intención iniciar esta misma semana, llamar a los mayores de 80. En las residencias de personas mayores y residencias de discapacidad se ha notado que la incidencia de la positividad ha disminuido drásticamente. Recordemos también que es una población en la que hemos finalizado prácticamente, creo que mañana pasado finalizamos con las últimas que nos puedan quedar, la administración de la segunda dosis. Luego hemos finalizado los procesos de inmunización. En el colectivo de personal trabajador de Osakidetza estamos a punto de finalizar la primera dosis para todos nuestros trabajadores y trabajadoras, pero aún tenemos por terminar el proceso de inmunización con la administración de la segunda dosis, si bien es verdad que vamos avanzando en porcentajes. La incidencia en este colectivo de profesionales también es menor, pero recordemos también que la incidencia poblacional en estos momentos también es menor. Luego, no es solamente un factor, sino la suma de los factores lo que está haciendo que afortunadamente tengamos menos profesionales afectados en estos momentos. Bueno, pues estos son los datos actuales pormenorizados sobre la situación de la vacunación en Euskadi, los datos de contagios, cómo va a continuar, las vacunas que se están recibiendo y la apertura desde hoy martes de, digamos, el confinamiento limitado a los municipios. Ya podemos movernos por toda Euskadi, pero solo por toda Euskadi. Aquí nos vamos a ir a hablar con el responsable del Ministerio de Sanidad, de Fernando Simón, que hablaba que mientras, por ejemplo, los vecinos de Euskadi o de cualquier parte del Estado están confinados en su comunidad, no hay problema para que los extranjeros puedan venir a su segunda residencia cuando está en cualquier parte del Estado. Le vamos a escuchar. En cuanto a los extranjeros en España, tenemos una situación en España que tenemos que controlar. La llegada de extranjeros está sujeta a una serie de restricciones importantes. Ahora mismo hay países de los que no se puede venir, salvo para cuestiones muy particulares. De muchos países es necesario el haberse realizado unas pruebas que garanticen que se es negativo, con lo cual no cualquier extranjero puede venir a España. Es cierto que los extranjeros que tienen residencia en España pues pueden venir, igual que un español que trabaja fuera y tiene residencia en España puede venir. Es cierto que en algunos casos se dan incongruencias, como que un extranjero pueda venir pero un español no pueda moverse a otro lugar donde tiene segunda residencia. Es verdad que algunos extranjeros tienen segunda residencia también, pero muchos primera. Por lo tanto, sí que es cierto que a veces no es fácil de explicarlo. Se está conjuntando aquí diversos digamos, criterios, diversos intereses que tenemos que conjugar de la mejor manera posible, siempre garantizando la mayor seguridad posible. Es cierto que están viniendo extranjeros, pero también es cierto que están viniendo con cuentagotas. Y yo creo que tenemos que oír un poco de hacer unas comparaciones un poco fáciles. El que venga un inglés o el que salgan de una ciudad española
20.000 españoles a otros sitios no es lo mismo, no es la misma envergadura. Pero sí que es cierto que a veces se generan incongruencias de este tipo que no son fáciles de explicar, o al menos a mí no me resultan fáciles de explicar. Recapitulamos todo este primer apartado del programa de hoy, centrado en la salud, en el coronavirus y en las vacunas, señalando que Osakidetza va a permitir pedir cita online para vacunarse. A los mayores de 80 años la cita seguirá siendo como hasta ahora por teléfono, que 30 colectivos, les hemos dado lectura de algunos de ellos, van a ser vacunados con AstraZeneca en Euskadi a partir de ya, a partir de esta misma semana, que se acelera, por tanto, la vacunación, que es muy importante, y 55.000 vascos ya están inmunizados. Esta es la parte más importante. Este apartado de salud terminamos en Madrid con la comparecencia de la portavoz del Gobierno del Estado, María Jesús Montero, que hablaba tras la celebración del Consejo de Ministros de que la tercera ola en la que estamos inmersos todavía no podemos darla por finalizada. Saben ustedes que los datos están mostrando en los últimos días una ralentización de la incidencia y, por tanto, de la bajada de los datos epidemiológicos. Esto significa que continuamos en una buena dirección. Los datos apuntan a que estamos bajando el número de contagios, pero todavía necesitamos hacer un esfuerzo añadido, puesto que el nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, de la hospitalización, está en unos niveles altos, en torno al 24% de ocupación, y además la bajada está resultando muy lenta. Por tanto, tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de mantener todas las medidas que hasta la fecha hemos mantenido de vigilancia, de separación, utilización de los medios habituales que ya ustedes conocen, y también, como siempre decimos, a las comunidades autónomas, precaución en toda la desescalada para que no se produzcan situaciones de repunte y, por tanto, no nos enfrentemos a una cuarta oleada, circunstancia que, como ustedes bien saben, nadie quiere y todos estamos intentando evitar. Lo que sí es importante tener en cuenta es que la tercera ola todavía no se ha acabado y aún estamos lejos del objetivo que tenemos que lograr de la incidencia de 50 casos por 100.000 habitantes. Como saben, esta cifra es variable en los distintos territorios, en las distintas comunidades autónomas, pero la incidencia global de España todavía está lejos de esta cifra y, por tanto, tenemos que seguir trasladando toda la precaución al conjunto de autoridades y al conjunto de ciudadanos. Decirles también que contamos por ahora con un importante arsenal, todo lo que es la llegada de las vacunas a nuestro país, el esfuerzo de los profesionales sanitarios para intentar que en un tiempo corto las personas, sobre todo siguiendo las recomendaciones de los colectivos que tocan en función del protocolo que se ha elaborado, tener la capacidad de incrementar este ritmo, cosa que haremos en el segundo trimestre con la producción y con la llegada de nuevas vacunas. Esta misma semana les puedo decir que se prevé que la Agencia Europea de Medicamentos autorice ya la vacuna de Janssen, que implica importantes novedades fundamentales, puesto que es una vacuna que requiere de una sola dosis y que además su logística es más sencilla, tanto en lo que corresponde a su conservación como a su traslado. Esto, sin duda, es una buena noticia para todos los sanitarios, puesto que podrán también aplicarla a aquellas personas que no han podido desplazarse a los centros de salud y por tanto, la dificultad de la conservación de la vacuna ha impedido que lleguen los sanitarios a los domicilios de los pacientes. La medida en que vayamos incorporando vacunas que tienen una conservación distinta, se podrá llegar al conjunto de colectivos que se han marcado prioritarios por el Consejo Interterritorial. Consejo que se vuelve a reunir en el día de mañana. Posteriormente, la ministra de Sanidad comparecerá, como viene siendo habitual. Y les puedo decir que ya tenemos administradas más de 4 millones de dosis en primera unidad y 1,3 personas que ya tienen el total de la vacunación. De hecho, esta semana hemos llegado por primera vez a que el número de personas vacunadas en primera sea superior al número de personas contagiadas,
Como digo, esta es una tendencia que hay que seguir insistiendo y, por tanto, hasta que alcancemos la inmunidad de grupo, todos y cada uno tendremos que ir desarrollando las tareas que tenemos asignadas básicamente en los esfuerzos preventivos. Bueno, este es el resumen sobre la situación epidemiológica que hacía la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Está claro que todos vamos a cumplir con las medidas de seguridad. No quita que la pandemia, que la crisis sanitaria tenga que agravar más la situación económica, que ya de por sí es mala y estamos viviendo. Para intentar paliarla de alguna manera, entiendo que la medida del LABI, del Consejo Asesor del LABI, del pasado viernes, con el Lehendakari a la cabeza, permitiendo la movilidad por toda Euskadi, algo que intuimos se mantendrá hasta Semana Santa y que puede ser, pues, no sé, la apertura del grifo para establecimientos hoteleros, por ejemplo. Hablamos con Álvaro Díaz Muñoz, que es el presidente de Destino Bilbao. Arratsaldeon, Álvaro, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Esta apertura para toda Euskadi, aunque sea un turismo interno, ¿abre nuevas perspectivas para el sector? Bueno, no sé si nuevas perspectivas, pero sí, bueno, un camino a seguir, ¿no? Son buenas noticias, aunque son cortas, son buenas noticias el hecho de que se abran un poco nuestras mugas y podamos movernos un poco más, pero bueno, la realidad es que, sin embargo, en nuestras ocupaciones, nuestras reservas, no se están viendo afectadas, desgraciadamente, por esta noticia. Claro, esta era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Se ha notado un aumento de reservas de cara a próximos fines de semana o incluso Semana Santa? No, en los hoteles de Bilbao, en los hoteles de ciudad no está viendo un repunte de reservas significativo como para decir que esta noticia pues mejore nuestras ocupaciones. Sabemos que hay otros tipos de alojamientos que sí lo están recibiendo, sabemos que los agroturismos y otros tipos de establecimientos pues sí se están viendo beneficiados de ese movimiento de personas, pero lo cierto es que en los hoteles de la ciudad pues no. Entendemos que el cliente está buscando otras cosas, quizás pues ese turismo rural, un turismo diferente al que podemos ofrecer nosotros en la ciudad. Claro, porque Destino Bilbao lo que engloba es a hoteles del Bilbao metropolitano, digamos, instalados en las ciudades. Y aún así, antes, no sé, el principal cliente, por ejemplo, en el caso de Ilunion Bilbao, del que eres director, que era un cliente extranjero, cuando hablamos de por ejemplo, fiestas como Semana Santa, ¿o qué tipo de cliente era el habitual? El cliente de Semana Santa es un cliente nacional, sobre todo Madrid y Barcelona, obviamente como principales, pero también algo extranjero, obviamente, porque siempre en nuestra ciudad hay un movimiento de cliente extranjero, pero no es menos cierto que no deja de ser una fecha en la que son fiestas nacionales, que quitamos a un lado pues el cliente del que estamos nutriéndonos en los últimos tiempos con el cliente de empresa, y que precisamente para esos días festivos de Semana Santa pues va a desaparecer, obviamente. Y por supuesto no se va a suplir con el cliente nacional, porque no va a poder venir, y mucho menos con el cliente local, que es el que puede movilizarse. Bueno, veremos en qué queda, pero no tenemos muchas muy buenas expectativas. ¿Cómo habéis sobrevivido estos 2 meses, enero y febrero de este 2021? Pues mira, las ocupaciones en Destino Bilbao, de los hoteles que están abiertos, que no hay que olvidar que están cerrados el 47%, casi el 50% de los hoteles de la ciudad. Las ocupaciones con el pastel dividido entre, como te digo, el 50% de los que estamos, no superan el 30%. Hay semanas en las que no hemos superado, y hay hoteles que no han superado ni siquiera el 20% de ocupación. Ya si a eso le unimos que estamos pues ofreciendo unas tarifas muy por debajo de lo que puede ser nuestro umbral, pues es fácil de imaginar que la situación es más que delicada. En este comienzo de año, el final del año pasado, y eso hablando de hoteles de los que están abiertos, insisto, aquí estamos abiertos, o sea, los que estamos abiertos también en parte porque hay otros de que están cerrados. Si toda la oferta alojativa que tiene la ciudad estuviera en funcionamiento,
pues nuestras ocupaciones ya no quiero ni pensar lo que sería, claro. Habéis sobrevivido también con ARTES. No sé cómo está el nivel de las ayudas que Gobierno vasco, Gobierno central han anunciado para este colectivo vuestro. Vamos a ver, las ayudas que hasta ahora han podido llegar están relacionadas más que nada con una pequeña ayuda que ha podido ofrecer el Ayuntamiento de Bilbao. La del Gobierno vasco está solamente dirigida a empresas con sede en País Vasco y que todavía está por llegar a ver a qué alcance tiene realmente y a qué empresas finalmente llegan, pero muchos de los que estamos trabajando en Bilbao, lógicamente, nuestras sedes no están aquí, con lo cual no llegaremos a esas ayudas. Y las del Estado, pues veremos en qué quedan y veremos si llegan realmente. Ahora mismo estamos con la ayuda principal del ERTE que comentabas, efectivamente. Es la única ayuda real que estamos recibiendo y que efectivamente desde que se creó este tipo de ERTE cuando comenzó todo el tema de la pandemia, pues ha sido la única herramienta en la que hemos podido tirar, pero es una situación que ya ni siquiera con los ERTEs van a poder aguantar muchas empresas. Eso te iba a preguntar, porque lo del ERTE también es un poco dardo envenenado. Si la situación económica y no aumenta el número de clientes y para finales de mayo está previsto que finalice los ERTE, vamos, tampoco se puede mantener una situación así. Bueno, los ERTE ya estamos acostumbrados a que tienen una fecha de caducidad, pero que después se renueva. No nos imaginamos otra opción el 31 de mayo. Al final, los ERTE van a tener que continuar de una manera u otra. Nosotros entendemos que tendrían que adaptarse a los nuevos tiempos, quiero decir, el ERTE efectivamente que se planteaba hace 8 o 10 meses no tiene nada que ver con la situación actual. Nadie se imaginaba que 8 o 10 meses después estuviéramos hablando de que los ERTE se tenían que mantener y nadie se imaginaba que pues, cláusulas que todos conocemos como la obligatoriedad de mantener esos 6 meses de los puestos de trabajo pues pudieran estar encima de la mesa ahora mismo, y es que tienen que estar porque no tendrían viabilidad para muchas empresas. Como te digo, que sí que están tirando de los ERTEs, pero que ahora mismo se ve claramente insuficiente y de hecho bueno, ya lo estamos viendo en nuestro sector. Vamos a soñar un poco. Imagínate que la gabarra sale por la ría, que hay celebraciones, que llega incluso el Euromundial de fútbol, no sé si... entonces, ¿sería la salvación para el sector? Me temo que no. Ni por eso. Anímica sí, anímica desde luego, que el Atleti pueda disfrutar de la gabarra y que los aficionados podamos estar disfrutando de esos momentos, pues desde luego que sí, pero me temo que económicamente no nos va a ayudar demasiado. Ni siquiera has nombrado la Eurocopa que el año pasado tan necesaria la veíamos y tan interesante parecía para la ciudad. Bueno, pues ahora desde nuestro sector lo vemos bueno, pues como algo que efectivamente pues es muy buena noticia que llegue a la ciudad por el impacto de imagen de ciudad que podemos transmitir, pero económicamente la realidad es que tenemos nuestras dudas porque teniendo en cuenta que lo que se puede plantearse en caso de que realmente sigamos pudiendo ser sede de la Eurocopa, no habiendo aficionados o no pudiendo venir aficionados a ver los partidos, pues el movimiento de personas, que es realmente lo que nosotros nos debemos, pues no va a ayudar, como te digo, económicamente. Pues fíjate que eso yo pensaba, digo, bueno, él había dicho, bueno, vamos a hacer una apertura para todo Euskadi, por lo menos que haya un poco de turismo, el de Gasteiz, que venga a Bilbao a ver el Guggenheim, el de Bilbao, pues que se vaya y cree, pues eso, que se mueva un poco el dinero. Pero bueno, ya nos has dejado claro... Algo habrá, supongo, pero nuestro sector precisamente no va a ser el más beneficiado de ese movimiento. Entiendo que efectivamente que el vitoriano vendrá a Bilbao y el bilbaíno se podrá ir a San Sebastián y habrá un movimiento, una economía que pueda moverse, ¿no? Pero en lo referente al alojamiento de los hoteles, pues desgraciadamente no nos va a llegar. Las reservas estas o las pernoctaciones, digamos, de botellón, ¿esas han terminado ya?
No se han terminado y desgraciadamente seguimos sufriéndolas los jueves y viernes en muchos establecimientos de la ciudad, no solamente en Bilbao, no es que seamos aquí diferentes tampoco en esto, pero no, es un problema importante que lejos de desaparecer, te voy a decir que incluso se está convirtiendo ya en demasiada moda y estamos ya en situaciones en muchos momentos preocupantes porque los medios que tenemos que poner en los hoteles de seguridad, de control de accesos, no solamente es un sobrecoste que no debiéramos de tener que sufrir, sino que además es una exposición de nuestros propios trabajadores a una situación que no tendrían por qué vivir y que, bueno, desgraciadamente, como te digo, cada semana pues es más complicada de gestionar. Pues no será porque no lo hacemos público y las autoridades conocen la situación o el problema, no sé cómo definirlo. Correcto, pero bueno, supongo que es complicado y bueno, ya te digo que nosotros cada fin de semana nos vemos con una historia diferente y que debemos de trasladar que no se puede permitir. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, mucha suerte para el sector. A ver qué pase todo esto. Estamos en manos de las vacunas. Ahí es lo que nos va a permitir pues volver a la normalidad tan deseada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Eskerrik asko zuei, agur. Eskerrik asko para Álvaro Díaz de Munío, el presidente de Destino Bilbao, la asociación que engloba a 27 hoteles del Bilbao Metropolitano. Uno de ellos es el que él dirige, el Hotel Ilunion, también en Bilbao. Hablábamos con él de ayudas. Ha sido uno de los temas aprobados en el Consejo de Gobierno vasco que se ha celebrado esta misma mañana. Y de hecho, este Consejo ha aprobado la primera mitad de una nueva línea de financiación de 500 millones de euros. Por tanto, 250 millones para facilitar liquidez a pymes y autónomos durante la crisis de la pandemia, que será instrumentada a través de El Cargue. Esta iniciativa mejora las condiciones del anterior programa de financiación puesto en marcha en abril y en mayo del 2020. El objetivo es resolver, ha dicho Bingen Zupiria, el portavoz del Gobierno, con celeridad las necesidades más urgentes de liquidez, de circulante y de financiación. El Consejo de Gobierno ha aprobado abrir una nueva línea de financiación de 500 millones de euros para facilitar liquidez a pymes y autónomos como consecuencia de los efectos de la COVID-19. Esta línea de ayudas se canalizará a través del Cargue y se suma a la otra que ya abrió el Gobierno el pasado año de 1.000 millones de euros, con la diferencia de que se mejoran las condiciones de acceso para empresas y autónomos. Esta mejora tiene que ver, por un lado, con el periodo de carencia, que pasa de 1 año a 2, y con el otro, con el plazo de amortización, que pasará de 4 años a 6. Las empresas que se acogieron a la primera emisión podrán modificar las condiciones de aquellas ayudas, de aquel acceso a crédito, y está abierta para las nuevas empresas que se incorporen a él. Seguiremos hablando en unos minutos también sobre otro paquete de ayudas que ha aprobado el Consejo de Gobierno vasco, uno dedicado a la cultura y otro al deporte. Pero si ayer era el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hoy 9 de marzo conmemoramos otra celebración que también es motivo de satisfacción y también deberíamos haberlo celebrado durante esta jornada de martes, por lo menos en las calles, porque hace 20 años se suprimía el servicio militar obligatorio. Luis Miguel García, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hey, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, ¿cómo definirte? De los primeros insumisos y además que fuiste a la cárcel por no querer hacer la mili. Bueno, no solo por no querer hacer la mili, sino que cuando decíamos que no íbamos al servicio militar, estábamos cuestionando también todo lo que era el aparato militarista. Y decir, bueno, y hoy en día en los movimientos antimilitaristas seguimos haciéndolo, seguimos cuestionando pues esta gran lacra que tenemos que
que tras siglos y siglos de humanidad no hemos aprendido, que se llaman ejércitos, que son los generadores de las mayores catástrofes del mundo. Pero hoy, 20 años después, lo entendemos. Pero en aquel momento tenía que ser muy arriesgado el ser antimilitarista, el ser insumiso, el decir, yo no voy a hacer un servicio militar, que era obligatorio. Bueno, en ese momento, pues desde luego que no se cuestionaba. Tampoco podemos decir que los insumisos fuimos los primeros que cuestionamos el servicio militar obligatorio. Anteriormente había existido una campaña de objeción colectiva en la cual se acumuló tanta gente que tuvieron que amnistiar a todo el mundo, no obligarles a hacer ni la PSS ni la prestación social sustitutoria ni castigarles por ello. Anteriormente, bueno, pues ya hace unos 50 años que Pepe Beunza se declaró antimilitarista, o sea, es decir, objetor católico, perdona. Y pues bueno, ha habido el cuestionamiento a lo militar, no es nuevo. Eso sí, en el 89 pues fue un fenómeno del cual era pues contarle a tu madre o a tu padre que no ibas a hacer la mili y que te ibas a declarar insumiso y que eso te podía suponer entrar en la cárcel, pues bueno, no era una cosa nada fácil, nada fácil. Ya me imagino que tus padres estarían desesperados, dirían, pero mi hijo me ha salido insumiso y antimilitarista. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel y en qué cárcel? Bueno, yo estuve poco tiempo y bueno, yo suelo bromear porque soy de Basauri y yo estuve en la cárcel de Basauri. Y además vivo en la calle Aguirre Lehendakari. Vivo en el 23 y la cárcel está en el 92. Y yo solía bromear. Es que no he cambiado ni de calle, solo me he cambiado el número. Y bueno, ¿estuviste? Yo digo que aquí en Vizcaya cumplimos la gente en Basauri. En Navarra no pasó lo mismo. En Navarra sí que hubo gente que la dispersaron. Y bueno, pero yo cumplí primero un año y después un mes y un día. ¿Y notabais que había respaldo social? Sí, notamos que el respaldo social además fue creciendo. Bueno, cuando nos metimos en esto, porque yo en la primera presentación de Insumisos, en febrero del 89, me acuerdo, pues yo como soy de Basauri, pues como 3 de ellos pasaron en esa presentación, les detuvieron y estaban en la cárcel de Basauri, organizamos una concentración enfrente de la cárcel y nos quedamos asombrados de la respuesta de los institutos y la FP de aquella época, o sea, de la gente. No esperábamos esa respuesta, o sea, decir, nos quedamos hostia. O sea, fue algo, para mí fue una de las cosas que la pongo en valor ahora. Quizás en ese momento pues tampoco la mides tanto, pero bueno, era una estrategia en la cual pues nosotros nos presentábamos, decíamos que no íbamos a hacer el servicio militar obligatorio, asumíamos la represión y decíamos, bueno, pues cuanta más represión haya, más vamos a cuestionar. Y desde luego que si no hay represión, pues la gente, esto de los insumisos va a ser un coladero, porque se va a declarar todo el mundo. Eso es un poco las bases en las que se declaró, en las que se basaba es esto que llamamos la insumisión. Y en el momento 9 de marzo, cuando se declara que ya la mili no existe, vamos, que deja de ser obligatoria, ¿qué sentisteis? ¿Que era un logro de la sociedad, un logro vuestro, que si no hubiera habido movimiento de insumisos y antimilitaristas, seguiríamos 20 años después igual? Pues seguramente. O sea, desde luego que el cuestionamiento del servicio militar obligatorio lo hizo la insumisión. Y si no se hubiese cuestionado. Luis Miguel, ¿y no fue con un gobierno del Partido Popular el que derogó la mili? Efectivamente, efectivamente, pero eso no significa que el PSOE, es decir, yo estuve en la cárcel en tiempos del PSOE, para ninguno de ellos esto era un plato de buen gusto, porque además el gestionar que miles de personas se declarasen insumisas, que esas personas tenían que pasar por la cárcel cuando eso no se llegaba a entender. De hecho, bueno, hubo varias reformas del Código Penal para intentar tapar esto, pues era un elemento que, aparte de cuestionar el servicio militar obligatorio,
cuestionaba algo que les gusta menos, que es el ejército en sí. Entonces, claro, la forma de lavar la cara al ejército tenía que ser eliminando el servicio militar obligatorio, porque se estaba cuestionando. Si no lo llegamos a haber cuestionado, desde luego que esto no se habría hecho. Y desde luego, una cosa voy a decir, que has mencionado antes que ayer fue 8 de marzo, pues seguramente si hoy en día tendríamos servicio militar obligatorio, los valores sociales de machismo serían mucho mayores, entre otros. Entre otro tipo, es decir, porque es uno de los valores que más se transmitían en el servicio militar. Sí, efectivamente. Por tanto, pero la lucha contra lo militar no ha terminado con esta derogación hace 20 años. Todavía, como comentabas al principio de la entrevista, seguís en el movimiento antimilitarista pidiendo que no haya financiación a lo militar, que no haya gasto para lo tema militar y se destine a otro tipo de cuestiones sociales. ¿Cuáles son los objetivos y los logros que buscáis de cara al futuro? Pues buscamos perseguir lógicamente una sociedad mejor, o sea, decir, porque nos llamamos humanidad, nos creemos que somos seres inteligentes, pero sin embargo una y otra vez caemos en la misma piedra. O sea, lo que decía antes, los ejércitos son los mayores, o sea, los creadores de las mayores catástrofes que ha habido a nivel mundial. O sea, sin embargo, seguimos invirtiendo dinero en ello y en el nombre de la defensa lo que estamos haciendo es crear conflictos armamentísticos. Y bueno, incluso la industria militar, es que la industria militar, desgraciadamente, es una industria que es cara, que encima no está garantizando los puestos de trabajo que la gente tiene que trabajar, e invertir en el sector civil para hacer cosas necesarias, pues es algo, aparte de más viable económicamente, es algo que garantizaría a la gente, a las personas, pues un puesto de trabajo y una economía familiar pues más digna. Luismi, pues muchísimas gracias. Conmemoramos y celebramos esta efemérides que apuntaremos ya en el calendario. Hace 20 años, un 9 de marzo, se suprimía el servicio militar obligatorio. Ha sido gracias a gente como tú y como los 12.000 insumisos que en aquella época había en Euskadi y de ellos los 1.670 que fueron a prisión. Pues gracias a vosotras y bueno, en principio pues yo no me... Digo que creo que eso fue un triunfo de la sociedad, o sea, decir que hubo personas que dimos un paso adelante, pero el respaldo social y cómo cambió la sociedad el chip y empezó a cuestionar cosas que antes no se cuestionaban fue brutal, o sea, fue muy bueno. Pues nos alegramos por todo ello. A lo dicho, eskerrik asko, muchísimas gracias, Luis Miguel. Gracias a vosotras. Muy buenas tardes, agur. Insumiso, él fue uno de los que fue a la cárcel antes de que se suprimiera el servicio militar obligatorio. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. Todavía tenemos muchas cosas que contarles, así que ni se levanten, ¿eh? En comunicación gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos Copygraph. Copygraph, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. Copygraph en Avenida Libertad 29, teléfono 94 438 1000. En Teringel Belleza llevamos más de 40 años preocupándonos por tu imagen. Siempre de forma personal, con tratamientos individuales y con un diagnóstico a tu medida para conseguir un resultado único. Pide tu cita gratuita. En Teringel Belleza te esperamos.
Gracias por comunicarse con nosotros a través de todas esas redes sociales que están puestas a su disposición. Además, eso, el teléfono WhatsApp, que lo tengo aquí, pero que todavía no he tenido ni tiempo para mirarlo. Pues sí que hay unos cuantos WhatsApp. Luego lo miramos, porque hoy tenemos una tarde pues llena de salud, del tema de vacunas, de contagios, de la actualidad sanitaria en Euskadi, en el Estado. Hablamos también y hemos hablado mucho de economía desde 9 de marzo, de hace 20 años que se suprimía el servicio militar obligatorio, y tenemos que hablar también de cultura. Hoy lo que le permito presentarles es el libro de Ángela Cremonte, su primera novela de esta importante actriz, al que a todas y todos seguramente conocen a través de series de televisión como Amar es para siempre. Ángela, arratsaldeon, muy buenas tardes, te estamos viendo ya en pantalla. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con tu libro Todos mienten a la noche. ¿Por qué el título, Todos mienten a la noche? Es que me cuesta el por qué. Bueno, quizás esté dentro de la novela, ¿no? También la respuesta, pero era un título, es una frase que está dentro de la novela y que al editor le gustaba mucho, y a mí también me gustaba, porque primero por lo evocador de la noche, ¿no? Y luego porque cuando llega la noche, nos metemos en la habitación y apagamos la luz para dormir y pegamos la cabeza a la almohada y suenan los muebles, crujen. Nos encontramos con nosotros mismos, ¿no? Es un momento en el que hacemos recuento del día, nos vienen nuestros traumas de infancia o de adultos, si no los hemos superado, y no nos podemos mentir. Tenemos dos opciones, o tirar de la tirita aunque nos duela y tomar alguna determinación porque sabemos que eso nos va a sanar, nos va a hacer bien, o a lo mejor no podemos hacerlo y necesitamos seguir mintiéndole a la noche, es decir, a nosotros mismos, porque no estamos preparados todavía para abordar determinadas verdades. A veces la mentira nos protege. Y bueno, por eso el título. Ángela, ¿te has desnudado a la hora de escribir este libro? Desnudado metafóricamente hablando, lógicamente, porque es que te hemos conocido a ti a través del libro y hemos conocido a toda tu familia más cercana y de hace no sé cuántas generaciones. ¿Tatarabuela? Tatarabuela. Yo tampoco conocía esa palabra antes de escribir la novela. Sí, a ver, es una autoficción, es decir, he tomado hitos familiares de mi familia y de mi vida personal que son reales, y a partir de ahí he ficcionado partes y otras no. Y ahí está un poco también el juego morboso que planteo con el lector de que intente, si le apetece, averiguar qué es lo que realmente es verdad o real y lo que no. Pero sí, estoy muy desnuda en la novela y ha sido consciente además, ¿no? Estamos en un momento en la vida, en el mundo, no sé, en el que a mí me parece importante, o a mí me apetece que me den verdad, y para eso también tendré que ofrecerla, ¿no? Te quiero predicar con el ejemplo y me he puesto ahí. Es un ejercicio de no esconderme tampoco demasiado, ¿no? ¿Por qué tenemos que escondernos tanto? Cuando en realidad lo interesante y lo rico es hablar de lo que nos sucede, de nuestras heridas, de nuestras alegrías, de lo que somos. Vamos a empezar a hablar un poquito de este libro sin desgranar, digamos, la historia, pero sí hablas de tres épocas, de 1800, que es el origen, esa palabra que no voy a pronunciar, pero que es tu antepasado, y que se llamaba Eufrosine. Entiendo que es, en realidad, hablamos de 1869. Eufrosine era italiana, vivía en auténtica pobreza, pasaban hambre, era una, digamos, cultura de machismo, porque claro, el tema está latente todo el rato, y tuvo que emigrar. Ya está, y lo cuento yo. Pero si es que eso está en la contraportada del libro, o sea, lo has contado perfectamente. Yo parto de mi tatarabuela real, Eufrosine, que nació en un pueblo pobre del norte de Italia, y que, como tantos emigrantes, como todos los emigrantes a los que yo admiro profundamente porque me parecen muy valientes, los tuvo tan ortogonales como para cogerse un barco y emigrar a América a través de la entraña del estómago, en el que intuyo sería el primer y único viaje de su vida, ¿no? Siendo prácticamente un adolescente, como tantos otros y tantas otras, porque no se viajaba igual antes que ahora, evidentemente, un mes en un barco, y siendo mujer las cosas
eran un poquito más complicados. Hemos conocido que Eufrosine era una mujer con muchos recursos, porque además a Argentina, bueno, lo hemos leído en el libro, no podía emigrar una mujer sola, o sea, estaba preparado para un matrimonio. Entonces ahí supo cómo solucionar el problema y decir, yo a Italia no vuelvo, y a ese pueblo que era el suyo, en el que pasaban tanta hambre que solamente leyéndolo ya tenía hambre yo misma. No había probado carne y pensaba que no iba a probar la carne en su vida. Y claro, cuando prueba la carne, allí en Argentina, lloró. Efectivamente, porque en el norte de Italia la gente prácticamente solo comía polenta, que era puré de maíz, con agua, sal y, si tenía suerte, un poco de queso y un poco de mantequilla. Y la gente desarrollaba una enfermedad que se llamaba la pelagra, que significa piel agria o seca, que era causada por un déficit de vitaminas B3 por una alimentación basada exclusivamente en el maíz. Entonces, eso era insoportable. El hambre es como una patada en el estómago, de esas que te dejan sin aire. Es muy difícil soportarla y ver cómo tus hijos y las personas de las que amas se consumen de hambre. Era muy duro, muy duro. Entonces, claro, en Argentina se le abre todo un universo primero la vida, se le abre la vida, ¿no? Y por eso estamos los demás vivos, por todos esos que vinieron detrás, por todas las Eufrosines que cada uno tiene en sus familias. Y luego toda una cuestión sensorial. En esos momentos en Argentina yo creo que había más vacas que personas. O sea, este es uno de los símbolos, el tema de la carne, que aparece en tu libro. ¿Cuáles son otros símbolos? Por ejemplo, el amor o la familia. Sí, bueno, el amor es como el vehículo, ¿no? El pegamento que junta todo. El amor, el buen amor y el mal amor, ¿no? Porque también hablo un poco sobre la mesa la violencia y temas de maltrato, ¿no? Que me parece que también estaría bien que se naturalizara hablar de ese tema, porque está sucediendo, nos está pasando. Entonces, ¿por qué no tratarlo? ¿Por qué no hablarlo, no? Pero sí, el amor es uno de los temas, la familia también. La verdad que a mí lo de los símbolos es algo que me gustaría que descubriera el lector, porque es algo como muy personal de lo que yo tampoco he sido tan consciente, ¿no? El tema, no sé, de los sapos, por ejemplo, en la parte del Piamonte, de las sábanas. En fin, es un viaje como hacia la identidad. Es también un libro feminista, de hecho incluso aparece reflejado ya cuando estamos en la actualidad, el 8 de marzo aparece en las últimas páginas ya del libro. Yo creo que, claro, si digo que es un libro feminista, parece que estoy excluyendo a los hombres o a la sensibilidad masculina, y para nada, no es mi intención. Es un libro con mucha sensibilidad femenina. Y los hombres también tienen sensibilidad femenina, lo que pasa es que está poco habitada. En general vivimos en un mundo muy masculinizado donde la sensibilidad femenina no tiene espacio. No solo es un libro feminista, es decir, que habla sobre el deseo de igualdad entre hombres y mujeres, sino que es un libro con mucha sensibilidad femenina en el sentido de delicadeza, de atención al detalle, a la belleza, a lo sutil. Todo eso nos sana también, todo eso nos cura, y es otra manera de estar en el mundo que también existe y que estamos ejerciendo mucho menos. Las figuras paternas, y hablo del padre, por ejemplo, de Eufrosine, o del que supuestamente podría ser tu padre, al que le dedicas también páginas, no sé si en la ficción o en la no ficción. ¿Cuál es el mensaje que quieres darnos con esas figura paterna que es bastante cuestionada? Un poco por esa también, esa violencia, o por la propia cultura no sé, de las diferentes épocas. Claro, en una época pasada también los hombres eran muy educados en eso, ¿no? Y eran víctimas del propio sistema, quiero pensar. Pero, oh casualidad, en mi vida yo he tenido figuras paternas, no digo padres, sino figuras paternas, algunas maravillosas, que también están en el libro y a las que honro y amo además,
y otras que no han sido tan positivas. E insisto, nos está pasando. Es una invitación a hablar de lo que nos pasa también esta novela, lo que está dentro de las casas, de los tabúes familiares y personales. Y si yo quiero que me den verdad, ¿cómo no ofrecerla? Aparte de que hay cosas que están ficcionadas, ¿no? Pero si no me ha pasado a mí, le ha pasado a mi prima o a la vecina del quinto a la que conozco porque es muy, muy, muy conocida, ¿no? Por ejemplo. Pero las figuras paternas que ejercen violencia dentro de la casa nos sucede. Lo hemos vivido, algunos o algunas. ¿Por qué no vamos a hablar de eso? Me parece que tenemos que dejar de tener miedo y de tener vergüenza. Las víctimas, en todo caso, tienen muchísima dignidad y son las que empujan el mundo porque son las que empujan la justicia. Si nos quedamos calladas, ¿qué es lo que va a ser de nosotras y de nosotros como sociedad y como seres humanos? 3 nacionalidades, la italiana, la argentina, la española. ¿Con cuál te encuentras más a gusto? Y estamos hablando un poco a nivel de ficción también, ¿eh? Claro, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, como soy hija de inmigrantes y en España me siento española, me siento madrileña, pero no del todo española, pero luego voy a Argentina y también me siento extranjera en Argentina, me fascina Italia, me encanta la sensibilidad italiana, pero tampoco he vivido allí nunca y no soy italiana. Quiero decir que al final, ¿qué es una identidad? En realidad es un compendio de muchas cosas, ¿no? Porque estamos todos tan mezclados. Hay millones y millones de años detrás y de gente acumulando células en nuestros cuerpos de muy distintos sitios del mundo, ¿no? Y yo me siento parte de muchos sitios. Y hay días que me siento más argentina y hay días que me siento más española y hay días que más madrileña y hay días que no tengo ni idea tampoco dónde está mi corazón y mi identidad. La estoy buscando. Ciudadano del mundo, que decimos aquí también. Exacto. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue el origen, la chispa a la hora de escribir Todos mienten a la noche? Pues es verdad que yo escribo desde que tengo uso de bolígrafo y ha sido una pulsión a lo mejor menos pública que la de la interpretación, ¿no? La de mi carrera como actriz. Y sí, y tengo cajones llenos de cosas guardadas, etcétera, pero nunca me había atrevido con una novela hasta que llegó mi editor de Planeta, al que yo llamaba el señor Planeta porque no lo conocía, y me dijo si me atrevía con algo más, si me atrevía con algo que fuera entre tapa y tapa. Y dije, por supuesto que me atrevo. Al señor Planeta no se le dice que no. Y como hija de inmigrantes siempre he estado tan obsesionada por los árboles genealógicos y por los que vinieron antes. A mí se me aparecían, intentando buscar un punto de partida, además sobre el escenario, porque en ese momento estaba en el Teatro Español y no tenía tiempo, y justo antes de empezar la función yo cerraba los ojos y se me aparecían pues eso, el último eslabón, Eufrosine. Y dije, pues de aquí va a partir la historia, porque me lo está diciendo ella desde algún lado. Entonces, empezar fue fácil. ¿Y terminar la novela? Sí, una vez además que pasamos como al Madrid de los años 80, 90 y casi a lo contemporáneo, ¿no? Que ya estaba muy cerca de mí toda esa historia, fue fácil. Yo, de hecho, fue tan fácil que podría haber seguido escribiendo más, como que no le encontraba. Tuve que elegir un final, que ya lo tenía pensado, pero cuando la acabé dije, pues creo que podría seguir y seguir. Seguramente, yo creo que seguramente vas a escribir otro libro, eso sí, si tu profesión también te lo permite. Citábamos, bueno, hiper famosa, Amares para siempre, también has participado en Águila Roja. Cuéntanos un poco, a este nivel de artes escénicas, ¿cuál es un poquito tu actualidad? Bueno, la gente seguramente me conozca más por Las chicas del cable, por Elisa. Y he hecho muchísimo teatro y he estado mucho en el País Vasco haciendo teatro. Tenéis unos teatros increíbles. Sí. Y ahora mismo estamos terminando de rodar una serie que se llama Feria para Netflix y ahí andamos, terminando, dando los últimos pespuntes. O sea, que podemos decir que toda esta pandemia no te ha afectado laboralmente hablando. No, sí que me ha afectado, por supuesto. El 2020 se paró todo, o sea, es como si hubiese un montón de proyectos que no nacieron, o sea, es como
no sabemos lo que nos hubiera pasado en la vida en ese 2020 como personas, y en lo laboral, en lo que a mí respecta, igual. Yo nunca sabré qué es lo que podría haber surgido en ese año porque se cortó. Ángela, pero eso no es algo que te ha pasado a ti, algo que está pasando a todo el mundo, y bueno, lo que tenemos que hacer es intentar que esto, que es labor de todos, se solucione y podamos volver a nuestra normalidad anterior. Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte con la venta de este libro editado, como bien has dicho, por Planeta, Todos mienten a la noche, la primera novela de Ángela Cremonte. Un beso muy fuerte y suerte. Muchísimas gracias, un beso para todos. Esperamos verte pronto aquí en los teatros vascos, en los teatros de Bilbao. Estoy Teatro deseando, no solo en los teatros, sino en los restaurantes. También, no lo vamos a negar. A lo dicho, un beso muy fuerte. Buenas tardes, Ángela. Agur aquí desde Euskadi. Una mezcla de española, de italiana y de argentina, porque nos cuenta toda la historia de la inmigración de su familia. La verdad es que ha sido muy interesante ponernos a leer este libro. Bueno, la actualidad otra vez nos llama a nuestra puerta. Habla pues del plan de ayudas a pymes y autónomos aprobado por el Consejo de Gobierno vasco hoy también, y lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, los 2,3 millones de euros en concepto de ayudas para profesionales de la cultura y la gestión de actividades deportivas. Vamos a separarlo. Por una parte está lo del tema de la cultura, es 1,1 millón de euros, está dirigido a profesionales autónomos, a empresas y entidades profesionales del ámbito cultural. Esta situación ha tenido un efecto directo tanto en la actividad de estas empresas como en la pérdida de puestos de trabajo, como en la pérdida de ingresos anuales. El objetivo de las subvenciones que hoy hemos aprobado es ayudar a los agentes que han sufrido descensos en sus ingresos a mantener sus estructuras y su know-how. Los solicitantes deberán acreditar un descenso de facturación o igual o superior al 20% con respecto a la facturación de 2019. La ayuda máxima para percibir por parte del beneficiario será de hasta el 50% de la pérdida sufrida, con un máximo de 30.000 euros. Este es el apartado de las ayudas cultural. Como le decimos, también se ha aprobado ayudas al deporte para paliar los efectos de la COVID-19, y en concreto estas ayudas están destinadas a los clubes deportivos y a las instalaciones deportivas o gimnasios. La partida destinada para estas ayudas asciende a 1,2 millones de euros. Ahí ven un poco la distribución, que les pueden ser los perceptores, las condiciones y las ayudas económicas para cada uno de ellos. Ha supuesto, como vamos a escuchar al consejero Bingen Zupiria, esta pandemia una merma considerable en los ingresos de las entidades de ámbito deportivo, y por ello el departamento pretende contribuir a paliar en lo posible estas pérdidas económicas. El sector deportivo ha sido uno de los sectores que más ha sufrido los efectos de la pandemia. Se han suspendido muchas competiciones, se ha reducido en algunos casos y se ha prohibido en otros el aforo de público en las instalaciones deportivas, y ha habido restricciones serias que han sufrido los clubes como consecuencia de la pérdida de ingresos por entradas y por patrocinios. Se trata de ayudar en la medida de lo posible a clubes deportivos de élite, de alto nivel, aquellos que participan en competiciones nacionales o internacionales, y también a las empresas privadas que gestionan gimnasios e instalaciones privadas. Bueno, pues a Bingen Zupiria también ha querido dar su opinión sobre el tema de las celebraciones, no ya la del 8 de marzo, que ya está pasada, sino las celebraciones que pueda haber a partir del 4 de abril, el tema de la final de la Copa entre la Real y el Atleti. Si gana el Atleti, la Gabarra saldrá por la ría. Bueno, si gana la Real, también harían celebraciones. En opinión del portavoz del Gobierno y consejero de Cultura,
las celebraciones en la situación actual no tocan. En opinión del Gobierno vasco, este no es momento de celebraciones masivas y de movilizaciones de personas y aglomeraciones en la calle. Es más bien momento de pensar en cómo superamos esta situación sanitaria, en cómo reducimos las tasas de incidencia de la enfermedad al mínimo posible, como se consiguió en julio del año pasado, en cómo mantenemos esa situación sanitaria y, por lo tanto, cualquier iniciativa que pueda estar despertando la ilusión de grandes movilizaciones, grandes aglomeraciones y grandes celebraciones en la calle, pues no nos parece que sea ahora mismo pues el mejor modelo. Y también ha dado su opinión, lo han conocido, lo explicaban mis compañeras Coro y Arantxa, que la empresa belga VGP parece que se hace con los terrenos, con el paquete más importante de la naval de Sestao, con un proyecto no tanto industrial como sí de carácter logístico. La verdad es que el consejero ha reconocido que tampoco conoce mucho del proyecto que esta empresa belga va a traer a Sestao. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, nos ha venido informando de las diferentes ofertas que se han ido, que el administrador concursal de la naval ha ido recibiendo. Y efectivamente teníamos y tenemos conocimiento de que hay una oferta económica que ha sido superior a la de las demás, y también conocemos que el criterio económico va a ser decisivo en este proceso concursal. Como bien ha dicho usted, la prioridad y la preferencia del Departamento de Desarrollo Económico era que en las instalaciones donde hubo unos astilleros hubiera una actividad industrial, pero en cualquier caso será bienvenida la oferta que llegue siempre que garantice una actividad económica y una generación de empleo. De momento, por lo que yo sé, no ha habido ningún contacto con la empresa, y hasta que no haya una decisión del administrador concursal, probablemente tampoco se producirá. Bueno, esto es lo que ocurría en Euskadi. Les hemos dado cuenta de las ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno para pymes, ayudas en el ámbito cultural, 1,1 millón de euros, ayudas en el ámbito deportivo, 1,2 millones de euros. Y mientras tanto, ¿qué ocurre en España? Bueno, nos vamos a situar allá por el 24 de febrero, cuando el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, hacía este anuncio en el Congreso. Me gustaría comunicarles una medida que vamos a adoptar en las próximas semanas desde el Gobierno de España, y es que el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos. $11.000 millones de euros, señorías, 11.000 millones de euros es una cantidad importante de recursos para seguir apoyando durante las duras semanas que todavía tenemos por delante para definitivamente superar la pandemia a sectores que crecían antes de la economía, que eran competitivos, mejor dicho, antes de la pandemia, que eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, pues lógicamente, en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros. 11.000 millones de euros para reforzar la solvencia de sus balances y puedan así retomar su actividad económica, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores y trabajadoras que requieren para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica. Esto decía el 24 de febrero, era un anuncio inesperado, lo hacía en el seno de este pleno de control al Gobierno que realizan allí en el Congreso de los Diputados, y tenía que estar más o menos inminente. Bueno, pues lo inminente ya viene con retraso. Y esto, que parece que son diferencias en el seno del Gobierno de España, entre los dos partidos que gobierna, que no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar con estos 11.000 millones de euros en concepto de ayudas, ya han oído, para la recuperación económica de pymes y de autónomos? Bueno, pues tendrán que celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobarlo. Ha sido la portavoz del Gobierno hoy, después del Consejo de Ministros, la que ha dado la noticia. Y también, en este sentido, les puedo confirmar
que el próximo viernes vamos a celebrar una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar el paquete de ayuda de 11.000 millones para pymes y para autónomos que el presidente del Gobierno anunció en el Congreso de los Diputados. Es una medida que se va a unir a la ya batería que se ha desplegado durante toda esta pandemia, como son, por ejemplo, los ERTE, la prestación por cese de actividad, las líneas ICO de financiación, las moratorias fiscales y otras medidas que, como ustedes bien conocen, hemos ido desgranando a lo largo de estos últimos meses. Enfrente tenemos el Max Center, tenemos la carretera, la de toda la vida de Retuerto, y dentro de todo esto un montón de coches, un montón de vehículos. Estamos en Carealde, es fácilmente reconocible. Unai, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa en Carealde? Te os voy a contar. Carealde es uno de los concesionarios más importantes del Estado, es un gran concesionario, lleva muchísimos años, es un concesionario de referencia, es una concesión oficial. ¿Qué pasa? Que siempre ha tirado un poco de la marca, o ha tirado bastante de la marca. ¿Qué ha dicho la marca? Dice, oye, vosotros que sabéis y que vendéis coches y que sabéis cómo va esto, os vamos a dar un buen stock para sacar adelante. Sí. Es un punto de confianza, por otro lado, de parte de la marca. Una cosa que me llamó la atención cuando hablamos en la radio. Pues sabes que recibimos los mensajes así muy rápido y me mandaron muchos mensajes que estaban, primero, contentos con la atención, me mandaron un saludo para ti y para otra gente, y luego con la financiación. Porque yo pensaba que era pues una financiera típico, ¿no?, de un banco y tal. ¿Tenéis financiera propia? Bueno, vamos a ver, tenemos una gestión de la financiación propia, que es un poco distinto. Ojalá pudiéramos tener capacidad de financiación nosotros directamente, ¿no? Eso es, pero lo que hacemos es una gestión de esa financiación. Yo cuando el otro día ponía en valor el tema de la financiación es porque en la mayoría de las concesiones, de las que yo conozco, y conozco muchas, quien gestiona la financiación no suele ser una persona que esté dedicada exclusivamente a ello, sino que es el propio comercial. Eso es. Con sus virtudes y sus carencias, pero lo normal es que, bueno, pues en ese sentido un comercial se dedica a vender coches, y vender o hablar de financiación, aunque se habla con criterio y conoces más o menos, pero hay muchas dudas y muchas historias que quedan un poco fuera de tu conocimiento como comercial, y sin embargo aquí tenemos una persona que es mi compañero Sebas Lastra, que se dedica en exclusiva a ello, y que tiene mucho conocimiento, y que no solo despeja las dudas, sino que la voluntad de Carealde en todo su ámbito de negocio es ayudar, y lo que hace es ayudar para que adecuar esa financiación a quien la quiera. Y yo no hablo porque me lo haya dicho nadie de aquí, sino porque en la radio me decían, cuando hablábamos tú y yo, me decían, y da gusto oír, y da gusto preguntar y que te cuenten y que saben de lo que venden y de lo que realmente, qué es lo que necesito yo. Yo creo que es algo diferencial en Carealde. Nosotros no queremos despachar y no es nuestro estilo, y lo que nosotros queremos es asesorar. Obviamente el objetivo último es vender un coche, por supuesto, pero no de cualquier manera, claro. Entonces, me alegra que me digas eso y que haya gente que te haya dicho que están encantados y tal, porque nosotros, a mí particularmente, como responsable de este área comercial, me llena el que me digas que hay gente que de verdad lo valora. No todo el mundo lo valora, pero hay mucha gente que nos dice y que nos valora como, pues eso, por el asesoramiento y tal. Nos ocupamos ahora de la actualidad de Bilbao. Es cultural, se llama el Gutun Zuria, ya saben, es el Festival Internacional de las Letras que todos los años se celebra en Bilbao y que ya tiene fecha. Se celebrará del 23 al 27 de marzo. ¿Dónde? En el Azcuna Centro A, la Alhóndiga. Este año lo hará bajo el título general Aquí, el lugar que recoge todos los dondes. El subtítulo está inspirado en un verso de un poema de Koldo Izaguirre. Lo han explicado esta mañana en rueda de prensa en la presentación de esta nueva edición, que es la número 13, y lo ha hecho Gonzalo Olavarría, que es el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Bilbao. Gutun Zuria 2021, al que se le añade también 2020, se va a celebrar desde 4 formatos. Por un lado, la ubicación presencial en Azcuna Centro A, con conversaciones entre autores y también más allá de fronteras físicas, porque se va a poder acceder a estas conversaciones de manera online.
Por otra parte, el festival se va a celebrar por primera vez de forma presencial desde sedes distintas. Azcuna Centro al Festival. Esto significa que activa un formato de cápsulas, de piezas de vídeo que proponen otros tiempos para la reflexión y que se va a actuar el próximo 16 de marzo. Pero además transita entre dos ediciones, la del 2021 y la del 2020, que no pudo celebrarse. Por tanto, tendrá conferencias, encuentros, debates con autores juveniles, con autores profesionales, además con una sede internacional en Buenos Aires y en La Habana y en Casablanca. Y las cápsulas, estas píldoras multimedia, ahí vemos cómo están en la presentación del Gutun Zuria de este año, ahí en Azcuna Centro, como decimos, estas cápsulas que complementarán estas conversaciones culturales. Permitidme que retroceda hace justo un año, cuando presentábamos este festival, la edición de 2020, sin ser conscientes de lo que se nos venía encima. Pocos días después, la pandemia obligó a cerrar las puertas de Azcuna Centro a parar la actividad cultural de la villa y a encerrarnos en casa. Y bueno, lo que todos ya sabemos que vino a continuación. Ese momento de crisis nos obligó a repensar el festival y desde el principio fuimos conscientes de que el planteamiento que habíamos previsto era muy acertado para la época que estábamos viviendo. Un festival sobre el ensayo, sobre la palabra, un lugar donde pensar y repensar, donde debatir. Y así fue como surgió El ensayo empieza aquí, el libro en el que se ha convertido el festival del año pasado. Con la intención firme de no suspender nada, Azcuna Centro A transformó los formatos para dar voz a los autores y autoras y que llegaran al público, de otra manera, pero con la misma intensidad. El festival se transformó en un libro que recoge textos inéditos de los autores y autoras que debían habernos acompañado durante la edición pasada y que se va a presentar durante la celebración de este Gutun Zuria 2021. Una vez más, demostrando que si este festival de profundo arraigo e interés de nuestra ciudad lleva 13 años y sigue gozando de una excelente salud, es por su capacidad para adaptarse y evolucionar. Gutun Zuria es una carta en blanco que se reescribe cada año, cada edición, para sorprender a su público y encontrarse con otros nuevos, como ocurrirá, así lo esperamos sin duda, en esta ocasión. Así, Bilbao volverá a acoger Gutun Zuria, el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, del 23 al 27 de marzo, bajo el título general Aquí, el lugar que recoge todos los dondes. Su título es ya una declaración de intenciones. Aquí, un aquí evocador, más que nunca en el año en que estamos viviendo. Un aquí que supone una referencia geográfica, pero también temporal, incluso emocional. El equipo de Gutun Zuria me consta que se ha esforzado mucho para lograr que el festival tenga lugar en Azcuna Centro A de manera presencial, con conferencias en el auditorio y un completo programa público. Pero también se celebrará por primera vez más allá de sus fronteras físicas y virtuales, de las presenciales y de las pantallas. Así, por primera vez en su historia, Gutun Zuria sale de Bilbao y amplía sus sedes a otros países. Bilbao viajará a través de la literatura a La Habana, Casablanca y a Buenos Aires. Otra novedad es la radio en directo y en diferido. A través de cápsulas pregrabadas y podcast, Gutun Zuria estrena un nuevo canal de comunicación, Gutun Zuria Irratia, de la mano de la periodista Idoia Jauregui. También entre las propuestas de este año me ha llamado especialmente la atención el Club de Lectura Cultura. Del 16 al 26 de marzo, durante 6 sesiones, grupos de 8 personas reflexionarán en torno a la cultura. Cada día tratarán aspectos diferentes como la evolución de la lengua, el arte o la literatura. Desde luego que este año hemos aprendido mucho y eso nos permite presentar un festival que hoy es más ambicioso, porque se ha expandido y pretende expandirse para llegar cada vez a más públicos. Con una mirada profunda a la creación vasca y con la presencia de autores destacados del pensamiento y la escritura contemporánea. Gutun Zuria ofrece la posibilidad de conocer más de cerca a más de 100 autores y autoras diversas. Cita cultural no solo para los jóvenes, sino para toda la población.
especialmente en Bilbao. Ya saben que comenzará el próximo 23 de marzo. Les animamos a acudir a la Azcuna Centro A. Una nota, esta va destinada a los vecinos de Legorreta, porque va a haber un cribado allí. La situación sociosanitaria lo requiere y el Departamento de Salud y Osakidecha pide a la población de entre 40 y 80 años que solicite cita previa para proceder a un cribado, a hacerse los test el miércoles, miércoles 10 de marzo, o sea, mañana, en el Polideportivo de Legorreta. Allí tendrían que acudir los vecinos entre 40 y 80 años. Dos comisiones nos ocupan ahora. Una tenía lugar en Madrid, en el Congreso, era la Comisión de Seguridad Vial, pero hasta allí se desplazaba el doctor en Psicología de la Universidad del País Vasco, es el profesor Aitor Aricheta. Ha centrado durante muchos años buena parte de su investigación en el tema de la seguridad vial. Y allí, ante responsables políticos y de otro tipo de instituciones que tienen que ver con el tráfico, ha desarrollado conclusiones de su estudio, por ejemplo, en algunos aspectos como la seguridad vial en el entorno juvenil, la convivencia, el uso del móvil en la circulación, y otro que nos ha llamado la atención y que queremos compartir con todos ustedes, que es la identidad de género y los accidentes de tráfico. Es decir, ¿por qué las mujeres tienen más accidentes de tráfico que los hombres? Una cuestión que a mí me parece sumamente relevante, ¿no? Es cierto lo que mencionaba, que son las mujeres las que tienen un mayor número de, o tienen una mayor probabilidad de sufrir un accidente en itinere. Un factor que menciona tiene que ver con la dificultad de conciliación. Pero hay otra cuestión que yo, claro, no me ha dado tiempo a desarrollar, pero dentro del modelo de androginia vial que mencionaba, hay otro factor de riesgo. Es que ellas, a diferencia de ellos, revisan menos el vehículo. Es decir, tienen una menor tendencia a hacer una revisión del estado de los neumáticos, lo cual incide de una manera muy importante en los accidentes de tráfico, especialmente en las zonas donde llueve más, y también a la hora de tener un chequeo habitual, casi el 90% de ella reconoce que no observa cuál es el estado general del vehículo antes de utilizarlo. En ese caso se reduce hasta un 42% en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, creo que a la hora de hacer una intervención en este sentido hay que tener en cuenta que también hay una serie de factores de riesgo que inciden o que pueden incrementar la probabilidad de accidentes en itinere, porque sabemos que cuando uno se desplaza de su casa al trabajo después de haber dejado al niño en la guardería, en el colegio, tiene mucho estrés, tiene mucha prisa y a la vuelta exactamente lo mismo, ¿no? Y que normalmente estas son las tareas que suelen caer en la mayoría de las veces en la mochila, en la espalda de ellas. Entonces es una cuestión que habría que examinar de una manera más global, y creo que considero que desde la perspectiva de género nos podría dar una información mucho más exhaustiva, y utilizaré este argumento para luego responder a otras cuestiones que se han mencionado. Y lo mismo digo en el caso de ellos, o sea, normalmente los hombres tenemos una mayor percepción de invulnerabilidad por el sistema social que nos educan, o tenemos un contexto de amigos donde intentamos ser los mejores, el primus inter pares, el tratar de ser el mejor entre iguales, que también se lleva a cabo en el ámbito de la conducción, que son comportamientos de riesgo, pero también en otro tipo de comportamientos de riesgo, como puede ser la ingesta de drogas u otro tipo de comportamientos que suele aparecer de manera mucho más clara en ellos. Siempre digo lo mismo, ¿no? Si usted tiene un hijo varón entre 16 y 25 años con una identidad de género estereotípicamente masculina que necesita ser reconocido por los iguales y no tiene una visión igualitaria de la sociedad y no tiene conciencia de cómo ese comportamiento le puede afectar, pues tiene que tener cierta preocupación porque puede tener o estar en riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Entonces, bueno, pienso que esta cuestión hay que examinarla de una manera un poco más amplia, y este modelo de androginia emocional que planteaba desde la visión de género en la seguridad vial también puede dar respuesta a lo que se me mencionaba finalmente por parte del señor Sendero en relación a cómo reducir los accidentes de tráfico. Evidentemente hay que hacer una aproximación multidisciplinar y multimétodo. No hay una única aproximación para reducir los accidentes de tráfico, porque dentro del factor humano hay multitud de factores que están actuando de forma simultánea. Muy interesante la intervención del doctor en Psicología de la Universidad
del País Vasco. Seleccionábamos este apartado de la siniestralidad o probabilidad de mayor número de accidentes en el colectivo de mujeres respecto a hombres, pero también, ya les digo, el tema de la juventud al volante, el tema del uso del móvil, todo ello de interés. Y si ustedes quieren que les demos a conocer resumidas algunas de sus intervenciones, nos lo hacen llegar a través del WhatsApp de la tele. Nosotros lo que vamos a terminar es con otra comisión informativa, también en sede parlamentaria, en esta ocasión en el Parlamento Vasco, y lo que se pretende en la jornada de hoy y en sucesivas es conocer aportaciones de diferentes colectivos para la modificación de la Ley de Relaciones Familiares en supuestos de separación o de ruptura de sus progenitores. Va a haber una modificación. Los expertos aportan sus conocimientos y experiencia de cara a esta futura modificación. La intervención de hoy ha corrido a cargo de Ana Martínez Pampliega en representación de Deusto Family Psych. Y con ella la dejamos. Bueno, en cuanto al orden de alejamiento y la violencia y custodia compartida, publicamos que precisamente era lo que ha desaparecido. Recientemente, en el 2021, en enero, un artículo sobre custodia, precisamente, y situaciones de alto conflicto interparental. Por eso, lo primero que tengo que señalar es que no me parece extraño, era esperable. En España tenemos aproximadamente un 20% de procesos contenciosos y el número no es real, porque en muchos casos las parejas en proceso de divorcio utilizan un proceso de mutuo acuerdo por evitar el sufrimiento emocional que el proceso implica y por acabar cuanto antes. Y sin embargo, pues eso significa que son más de 800 casos en 2019 en el País Vasco. Es importante hacer referencia en que la custodia legal compartida era nuestra custodia exclusiva antes porque manteníamos la patria potestad, y que la custodia física compartida es cuando queremos que haya un tiempo comparable. En principio, a nivel europeo, a nivel internacional, se establecen porcentajes diferentes que empiezan en un 30%, pero a mí me gustaría señalar el rápido incremento de la custodia compartida que se ha producido. Y esto es especialmente importante por dos cuestiones, y creo que tienen vínculo con lo que hoy se trabaja. En primer lugar, la custodia compartida es la opción mayoritaria cuando las cosas van bien, cuando hay una relación continua y estable, parece relacionarse con el bienestar de los hijos, pero la polémica surge cuando hay alto conflicto interparental. Es decir, aquellas situaciones de ira, de duelo no resuelto, de hostilidad, de peleas físicas y verbales que algunos pueden ver ahí ya dentro, violencia, aunque se habla de alto conflicto interparental. Y en este sentido hay dos hipótesis. Y se apoyan más, la mayor parte de las investigaciones apoyan más la teoría del conflicto. Es decir, que cuando hay alto conflicto interparental, el perjuicio para los niños es mayor. El perjuicio para todos los miembros de la familia es mayor. Se relacionan los niños con problemas conductuales, emocionales, del desarrollo, pero también con la sintomatología parental que sufren las personas que se encuentran en situaciones de alto conflicto. La hipótesis de beneficio, que se suele defender más desde países nórdicos y demás, pero que tienen un sistema también diferente al nuestro en cotas de igualdad, etcétera, se señala que a más parentalidad, más beneficio, es decir, que lo que se podría perder por el alto conflicto se ganaría por una relación más cercana. Nosotros en este estudio, desarrollado con puntos de encuentro familiar, es decir, situaciones de alto conflicto, lo que vimos es que la custodia no tenía un poder explicativo, es decir, no estaban mejor los niños en un tipo de custodia o en otra, la parentalidad era más bien escasa y no era mejor que la que se encontraba en custodias exclusivas, y sí que, sin embargo, ya pusimos una alerta sobre el abuso económico, es decir, el hecho de que si no es una custodia compartida real, estamos hablando de una reducción dramática de ingresos en las familias. Pero lo que sí que era evidente es que a mayor conflicto, mayor sintomatología parental y mayor sintomatología de los hijos. Por lo tanto, una asignación de custodia compartida inicialmente, sin una evaluación compleja, resulta muy arriesgado. Con respecto a los temas de abuso y de violencia, existe un acuerdo inquebrantable contra la custodia compartida. El problema es que no es fácil de detectar, y esto ha hecho que países pioneros como Australia o Arizona, uno de los estados americanos que más apoyó incluso en contra del desacuerdo materno, han ido reculando y han ido limitando la custodia compartida, precisamente porque observaron que en los plazos, porque
Anteriormente lo que tenían era una custodia legal compartida, pero desde el momento en que se empieza a apoyar una custodia compartida con tiempos similares se observa un incremento del número de audiencias, notificaciones, reversibilidad de custodias e incluso alegaciones de violencia doméstica. El dominio psicológico es muy difícil de detectar, sobre todo si hay sesgo de género en función del género y la formación de los profesionales. La custodia puede emplearse como acoso y además se observa disminución de recursos económicos en algunos de los casos, lo cual es otra forma de violencia que genera pobreza, mala salud, dependencia psicológica para las mujeres y sus hijos en muchos de los casos, porque aunque no podemos hablar en este caso de hombres o de mujeres, la mayor proporción son mujeres. Bueno, sin embargo, nuestra ley sigue señalando la oposición a la custodia compartida de uno de los progenitores o las malas relaciones entre ambos no serán obstáculo ni motivo suficiente para no otorgar la custodia compartida. Por lo tanto, creo que es verdad que esta ley necesita ciertas modificaciones y, en principio, porque no hay una adecuada evaluación, no hay tiempos, no hay recursos impartidos. Se señala también como motivo la perspectiva de género en la Administración de Justicia y, en este sentido, mi pregunta hace referencia a los datos empíricos. Si no hay datos empíricos no podemos hacer acusaciones de este estilo porque, bueno, pues me parece que arremeter contra los profesionales que están trabajando en una determinada línea pues genera indefensión y hace que muchos de ellos prefieran trabajar en otro ámbito. Si esto es así, realmente lo que estamos haciendo es generar un efecto contrario. Pero sí que es verdad, a nivel nacional e internacional, a pesar de que esto no ha sido estudiado dentro de nuestro equipo de investigación, a nivel nacional e internacional se señala la existencia de prejuicios contra las mujeres en los tribunales, el escepticismo en torno a las alegaciones de violencia, el hecho de que se utiliza a veces el SAP como excusa, aunque luego se critica el SAP. Y se señala, por ejemplo, que la estimación más alta, más conservadora de denuncias falsas en el peor de los casos es un 12%, es decir, un 90% de los casos son reales. Por lo tanto, ¿por qué se desestima el testimonio de la mujer? Y eso suponiendo que no se presenta en la gran mayoría porque el riesgo de reversibilidad de custodia, es decir, de la pérdida de custodia, es de un 25%. Y si además el padre testifica y niega la acusación, esto se puede incrementar. Además, se señala en los estudios, en las investigaciones, que hay una lectura sesgada, viendo más violencia de pareja donde podría haber violencia de género, o viendo un sesgo en función de la apariencia. Si el padre parece jugar bien con el hijo, entonces ya se parece que es un buen progenitor, o si el padre parece cooperativo, es que puede implicarse en una custodia compartida y en ese sentido se penaliza a la madre que quizá frustrada por una situación que ha vivido no se siente nada cooperativa, y lo cual es entendible. Cuando se presenta un planteamiento con una emoción fuerte negativa, entonces se percibe como más creíble, pero realmente cuando pues un estrés postraumático puede estar vinculado a una insensibilidad emocional y eso no implica que no haya sido víctima de violencia. Los prejuicios, las creencias personales, yo soy profesora también de psicología social, no solamente del ámbito de familia, y por lo tanto tengo claro que todos tenemos creencias y prejuicios y que lo que necesitamos es formación para controlarlos. Tendemos a pensar que los mentirosos evitan el contacto visual o que se esperan relatos coherentes, pero no demasiado coherentes. No vaya a ser que también estén preparados. Se tiende a confirmar las creencias. Hay muchos elementos que pueden influir, por supuesto, en el sistema y que requerirían de una mayor formación. Se señala en los estudios la falta de conocimiento sobre la violencia, el maltrato, el funcionamiento de la memoria en situaciones de estrés postraumático, las implicaciones. Hay que tomarse mucho más en serio el tema de la violencia y de la repetición de pautas en los hijos. Por lo tanto, a pesar de que no es mi ámbito el derecho y no quiero entrar en si el proceso de apelación es complicado o no es complicado porque lo desconozco, sí que considero que la frase que está marcada, quizá la presunción más peligrosa en los tribunales de familias, es considerar que para los niños la mejor situación es la de custodia compartida y por lo tanto no hacer una adecuada evaluación sobre ello. Creo que este es un elemento fundamental. Algunas sugerencias también recogidas de la literatura señalan que si una mujer denuncia debe creérsele, porque en el peor de los casos
hay una experiencia subjetiva de malestar y deben ser los tribunales y fundamentalmente tribunales especializados los que deben asegurar que el relato es honesto y no debe ser la mujer la que deba dudarse de su testimonio y al mismo tiempo protegerlo. Dotar de recursos a esta ley implica ser capaz de detectarla antes de una sentencia de divorcio, apoyar a los equipos, apoyar a que se dedique tiempo, a que se utilicen las herramientas. Tenemos herramientas psicológicas, pero me consta, y yo no estoy en contacto con los equipos psicosociales, que el tiempo destinado a ello es muy limitado. Y realmente criticarles posteriormente por no realizar una evaluación más profunda cuando no tienen recursos para ello me parece inadecuado. Por supuesto, necesidad de actuaciones penales inmediatas, mucho más rápidas, mucho más urgentes, aunque eso también dependerá de lo que sea posible. Señalo en rojo el cambio de perspectiva porque es en el ámbito en el que nosotros nos movemos. Si bien es verdad que el castigo no es necesario, o sea, forma parte del procedimiento, no debe ser prioritario. Lo importante es prevenir o proteger y trabajar desde el minuto 1, desde que se presenta la demanda de divorcio. Y es un poco lo que nosotros hemos estado trabajando en el equipo desde hace 20 años. Nuestra línea es el programa Ego Kitchen de adaptación y trabajamos con profesionales en todos los ámbitos. Tanto trabajo con niños, con trabajos con padres, madres, grupos mixtos, pero no con los dos miembros de una pareja al mismo tiempo, eso es imposible. Trabajamos con un miembro de cada pareja, aunque sean grupos mixtos. Con abuelos, algunos de ellos están sin desarrollar. Pero lo que sí que es importante, y eso me gustaría señalar, es que nosotros hemos trabajado con la red de puntos de encuentro, FEDEPE, APROME. Actualmente estamos trabajando con el Ayuntamiento de Donosti, llevamos 3 años ya por lo menos con el Ayuntamiento de Vitoria, Castilla-La Mancha, Osakidecha, Lagungo, y algo que es evidente, disminuye la sintomatología. Solamente con la participación en los programas disminuye la sintomatología parental y la sintomatología parental es la responsable fundamental de la sintomatología de los hijos. Por lo tanto, tenemos que trabajar desde aquí. Y en este sentido, si tenemos que trabajar por la protección de los hijos, a mí me gustaría que se emplee la expresión el interés superior del menor de una manera adecuada. Se utiliza en función de a quién le conviene. Y rara vez se tiene muy claro qué es eso, porque la directriz es diferente para cada persona. A menudo confundimos los intereses de los hijos con los intereses de los progenitores. Y en este sentido señalar una cuestión clave. El mayor problema que nosotros nos encontramos cuando estamos trabajando con las diferentes instituciones y llevando los grupos de intervención es que los padres, a menudo padres, progenitores masculinos, se niegan a que los hijos participen en los programas de intervención. Es decir, se instrumentaliza a los hijos y a pesar de que desde los servicios de protección se considera que es importante la intervención para los hijos, se necesita el permiso, el acuerdo de ambos progenitores y si uno de ellos se niega ya no se puede llevar a cabo, aunque estos programas sean considerados por todos los profesionales como beneficiosos. Y por supuesto hay otros elementos de representación y de participación. También habría que analizar, por ejemplo, el impacto que supone la separación de un hijo de un progenitor con el que ha establecido vínculos de apego seguro y el impacto que eso tiene de por vida. Los vínculos tienden a ser estables y determinarán las relaciones posteriores, las nuevas parejas, la reproducción de lo que ocurra en el futuro, incluso con los propios hijos. En cuanto a las modificaciones, yo he ido subrayando una frase que a mí me parece especialmente interesante y es el progenitor incurso en una causa por violencia de género. Esto podría hacer que incluso se limiten el régimen de comunicación y visitas, aun cuando vaya acompañado de diferentes informes. Al no ser del ámbito del derecho, busqué qué era eso de incurso en una causa de violencia y se señalaba que podría haber diferentes conceptualizaciones, pero una de ellas simplemente que ella ha declarado como imputada. En este sentido, a pesar de que estoy en contra de la asignación de una custodia compartida sin las garantías suficientes, no considero que el procedimiento, si implica, que no lo sé, saltarnos la presunción de inocencia de una persona, diríamos que estamos afectando a un derecho humano y eso puede estar entrando en una escalada
problemática. Por lo tanto, yo sugeriría más bien plantear, articular procedimientos por vía de urgencia, utilizar medidas provisionales, porque de hecho se habla de los informes de diferentes profesionales, con lo cual me parece que está en el espíritu de la ley intentar hacer las cosas de forma rápida, pero no tengo muy claro que esto se deba hacer simplemente desde aquí. Y más sobre todo, quería señalar este artículo. He visto que se me han borrado algunas de las imágenes. Este artículo pertenece a la revista de Psicología de la Violencia, que es una revista, desde luego, nada sospechosa de problemas de diseño, porque es dentro de lo que es el nivel de impacto de lo más alto. Se ha señalado, estos son casos de parejas en proceso de mediación en Australia y en Estados Unidos, en 4 centros de mediación. Se observa que hay en lo que nosotros llamamos como esa violencia coercitiva, manipuladora por parte de los hombres male o por parte de las mujeres. Y se observa que el porcentaje es de un 22% por parte de los hombres, pero también de un 23% por parte de las mujeres. Que violencia mutua hay un 20% y que violencia de bajo nivel hay también un nivel más elevado, un 35 o un 30 y pico por ciento, que no lo estoy viendo. Es verdad que el abuso psicológico se da en casi todas las relaciones que pueden ir a mediación, de forma muy elevada, en el menor de los casos alrededor del 51%. Quizá la diferencia está detrás, en lo que hay detrás de esta violencia, que es más de carácter antisocial en el caso de los hombres, pero en cualquier caso quiero destacar que esto es importante y que tengamos mucho cuidado en plantear, sin las debidas garantías legales, una separación de la comunicación y de las visitas. Pero, por supuesto, algo tenemos que hacer. Walker 2020 es una mujer que habla desde una perspectiva feminista, señala que haya sido declarado culpable como elemento clave. Y entonces yo ahí me quiero vincular. Por lo tanto, con esto termino, es mi última diapositiva. Hay muchas cosas que hacer, pero en principio la preparación y la competencia de todos los implicados y evitar asignaciones erróneas de custodia me parece fundamental. Algo que es importante es, hemos ido cambiando el lenguaje del divorcio. Ya no hablamos de visitas, por ejemplo, ya no hablamos de progenitor custodio. ¿Por qué seguimos hablando de custodia? Es un lenguaje que de alguna manera está desactualizado y favorece más el conflicto, porque no hablamos de arreglos o acuerdos postdivorcio, cuando precisamente es lo que queremos y no hay un acuerdo mejor que otro, es el que mejor conviene a las necesidades del hijo. Sí señalo la necesidad de ese artículo 4 en los pactos en previsión de ruptura de convivencia, que se pueda incluir la exigencia, como se hace en muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo, que los progenitores pasen por formación antes de obtener la sentencia de divorcio, intra o extrajudicial. Se considera un elemento fundamental, algo similar a la idoneidad para una adopción, la idoneidad para un divorcio. Que se favorezca el trabajo con los niños, incluso sin el consentimiento de ambos progenitores, que se permita trabajar como en Osakidecha, que cuando se considera que no es dentro de la línea sanitaria, como otra actividad sanitaria más, ajuste parental postdivorcio, que trabajemos en esos ámbitos y, por supuesto, generar entornos colaborativos y tribunales de familia que trabajen por el bienestar, sobre todo de los niños. Y esa es mi aportación. No sé si he respondido en algo o en nada a lo que se me pedía en esta intervención y si se me ha oído adecuadamente. Pero, por supuesto, estoy de acuerdo en que no podemos aceptar que ocurran muertes violentas, como se establecía en uno de los motivos, se señalaba inicialmente para las modificaciones propuestas. Eskerrik asko, Martínez Andrea.